El Eternauta. ¿Viste la serie o todavía no? Hoy vamos a visitar la Torre Dorrego. Esta torre es un ícono en la arquitectura brutalista argentina. A uno de los departamentos del edificio donde literalmente se grabó El Eternauta. Esto justo actualmente es un Airbnb. De hecho, en las escaleras de servicio es donde se filmó la serie. Son 4 torres, 30 pisos, 2 departamentos por torre, son 240 familias que viven acá. En su comienzo sí fue un emprendimiento de... Viste que los militares tienen esas obras sociales, tienen distintos organismos que tal vez les facilitan algún crédito. En este caso, en ese momento era otra Argentina, ¿no? Literalmente hacían construcciones como estas que, bueno, pasaron 60 años y sigue en pie, es un roble esto, ¿no? Y en un comienzo, sí, la mayoría era militar. Yo vivo acá hace 30 años. Ahí yo me acuerdo de chicos que eran casi todos de ese rubro. Después fue amainando un poco la cantidad de militares y ahora es bien surtido. Otro lugar donde se grabó la serie es en el patio interno que tiene el edificio, Álvaro. Sí, acá bueno, se puede ver un poquito más la estructura monumental que tiene este edificio. Obviamente es de características brutalistas. Es como semicircular, ¿no? Y medio soviético también, ¿no? Mucho concreto, tiene una forma muy única, bien inmenso. Les cuento que la forma circular le permite que cada departamento reciba la misma cantidad de horas luz por día. Igual lo que les quería mostrar acá era literalmente por donde fueron avanzando en las vías del tren durante la serie, ¿no? Tomás, la viuda de Osterfeld, vivió en este edificio. Una vez mi abuela me comentó que le habían hecho el cuentito del tío. La llamaron y le habían dicho que le secuestraron a una de las hijas. Era una época turbulenta de la Argentina. Ella, asustada, salió con las joyas, se cruzó en la portería con mi abuela. Mi abuela la vio tan nerviosa, le preguntó dónde iba y la logró frenar. Y al final la hija por suerte apareció. Lamentablemente es una historia familiar muy triste la de los Osterfeld. Tuve un accidente de trabajo con una moladora. O sea, vos no tenías nada que ver con la grabación, viniste a trabajar. Yo estaba trabajando en el otro a la vuelta. ¿Y qué te pasó? Y me corté con una moladora, se me trabó el disco y me enganchó en el codo. ¿Cómo? Se me enganchó el disco y me enganchó en el codo. Sí. Me hizo miedo. Pero contame como me contaste antes, que te cortaste acá. Claro, se me enganchó y me la iba para el cuello y yo me corrí y me agarró acá. Sí. Se me metió acá adentro y me quedó acá en la remera. Sí. Y bueno, zafé que no me vendió en el cuello. Pero pará, en ese momento, digo, acá se estaba grabando, vos estabas trabajando, te cortaste y ¿qué hiciste en el momento? Bajé para abajo para que me asitan. Sí. Y pensaban que era un actor que estaba de la película, porque claro, justo estaba en la película y yo todo sangrado, pensaban que era un actor. Ni bola me daban. Ves para allá el único palito blanco que sobresale, eso es Lugano. O sea, se ve casi toda la ciudad de acá, ¿sí? Bueno, y aparte, como habíamos hablado antes, es un edificio raro. Entonces han venido otros personajes a grabar acá. Por ejemplo, Sebastián Yatra ha venido a grabar 2 videos acá, que es el cantante colombiano, si no me equivoco. Sí. No sabía, grabó acá, Yatra, sí. Grabó acá. Sí, para 2 canciones de un álbum. Otra toma más que se grabó acá, claro, es esa toma recién que te mostraba desde abajo. Increíble la cinematografía que tiene, a mí me encantó la serie. ¿Te gustó la serie o no? Sí, la serie es buenísima. No, es un edificio único. En un pueblo que siempre reclama memoria, no me quería olvidar de mencionar a los veteranos de Malvinas, porque también justo en la serie hubo toda una controversia que mencionaban a las Malvinas y no a las Falklands. Justo acá en el edificio tenemos varios veteranos de Guerra de Malvinas. Para quien no sabe que está mirando el video, en el subtitulado que está en otros idiomas, por ejemplo en inglés, en vez de poner en el subtitulado Falkland Islands, se mantuvo Malvinas, Islas Malvinas. Otro de los puntos donde se grabó la serie en el edificio es la terraza. Una terraza, te digo que está altísima. ¿Este edificio qué altura tiene? Es inmenso. La Torre de Dorrego es uno de los principales torres que hubo en la zona. Tiene unos 31 pisos de altura. Y es un edificio icónico de la ciudad también por su estructura, por su forma. Se hizo en el año 64, cuando se inauguró. Los primeros inquilinos todavía no disponían de los ascensores, solo el de servicio. Pero bueno, es una zona muy icónica. Te la regalo, 30 pisos por escalera, ¿o no? Sí, la mudanza era difícil. Fue una de las primeras torres que hubo en la zona. Ahora obviamente cambió el panorama. Sí. De hecho, también era un punto único, porque bueno, desde acá, por ejemplo, se ve Uruguay.
Es una zona muy icónica. Estamos O sea, allá se ve el Río de la Plata. Mira, vamos a mostrarles con la cámara. Ven allá, a lo lejos está, ya va, no tan lejos incluso, te diría. No, porque son como 60 kilómetros nomás, no es tanto. Igual siempre nos regala, el Río de la Plata nos regala estas vistas hermosas, ¿no? De mañana. ¿Y de acá se ve hasta Uruguay? Sí, si está bien despejado se llega a ver hasta la silueta de los edificios. ¿Estaban todos de acuerdo con que se grabe? O algunos vecinos me imagino que seguramente no querían también. Es que cuando escucharon Darín aflojaron bastante, ¿viste? Es un muy buen actor también. No hubo, en este caso en particular no hubo tanto problema, y aparte que no iban a utilizar tanto lugar interno, sino más que nada la parte externa, que se puede justamente aislar y que lo usen tranquilos, ¿no? ¿Hubo foto, hubo autógrafo? Hubo cholulaje, sí. Yo ese día justo me tocó trabajar, no me pude sacar la foto con Ricardo, pero tengo varios vecinos que sí que están ahí abrazados a él, riéndose jocosamente. Un regimiento histórico en la Argentina, que es el de General San Martín, nuestro prócer máximo, ¿no? Digamos, de la Argentina, aquel que liberó 3 países, Argentina, Chile y Perú. Y justo acá, básicamente a media cuadra, vamos a poder observar un monumento histórico nacional, que es su regimiento. Ajá. Que justamente esa estructura que se ve central atrás de la bandera, lo hizo Busquiazo. Esa estructura es un arquitecto famoso, por ejemplo, otras... ¿Cuál es? Perdón, repetime. Atrás de la bandera, sí. El que tiene como esas torrecitas, el edificio central, que es medio cremita. Las torrecitas esas... Exactamente. Naranjitas, así medio... Exactamente. Todo el parque que ves lo hizo Carlos Tais, quien es el padre de las sombras en Argentina. Fue aquel que Sarmiento le encarga la arboleda, sí, de toda la ciudad. Él para involucrar a las personas en su barrio, lo que hacían era una vez al año en las escuelas sacaban a todos los alumnos a plantar los árboles que iban a decorar su barrio. Y así es como uno va formando el arraigo, ¿no? Que eso es lo importante, por algo somos argentinos y no hindúes, por ejemplo. Pero bueno, recuerden que Carlos Tais mucho lo que hacía para representar la federalidad del país era en este caso plantar las distintas especies arbóreas del país en un solo lugar. Por eso vamos a ver araucarias, las palmeras, los fresnos, etcétera, etcétera, etcétera. Como es un edificio que tiene varios vecinos que leyeron literalmente en ese momento el Eternauta, ni bien iba saliendo, recordamos que en ese momento era una entrega semanal de a 2 páginas de la historieta. O sea, hoy, en tiempos de hoy, que estamos siempre tan acelerados, sería impensable hacer eso, ¿no? Y la fueron leyendo a lo largo, si no me equivoco, de 2 años, de a 3 páginas por semana. No sé si hoy recordaríamos qué hicimos hace 2 semanas atrás, pero bueno, en ese momento se podía. La gente los vecinos se pusieron muy contentos. Vinieron las personas de la productora, nos explicaron qué iban a hacer, dónde, cuándo. Y después, cuando obviamente escucharon el nombre de Darín, se volvieron locos, sí. Darín, bueno, es como, se pueden decir marcas, es como Don Satur, ¿viste? Es como Mirta, son íconos de la Argentina. Que la verdad que últimamente tal vez encontrar íconos tan marcados no es tan común. Antes estaba Pinti, estaba Gasalla, bueno, nos fueron dejando algunos, pero tenemos que volver justamente a generar eso. Tenemos que seguir atrayendo gente a la Argentina, que es un país único, ¿no? El que no quiere Argentina no quiere a su madre, es así. Es un edificio que, o sea, no solo tiene la importancia ahora de haber salido en la serie, sino que es un edificio que es histórico de hace muchísimo tiempo, es muy importante y que está enquistado en la historia argentina y que desde acá se ven puntos, se ve prácticamente toda la ciudad. Tal cual. De hecho, también si vas chusmeando las calles que lo rodean, son todas esas personas que hicieron la expansión de la frontera hace 200 años atrás, desde la capital hacia el sur del país, ¿no? Mirá, es más, no sé si tengo el dato correcto o no, vos que sos el que conoce del edificio. Acá hay un edificio que tiene algo que ver con el creador de la bandera, con Manuel Belgrano, si no me equivoco. Puede ser. Acá se observa el Regimiento 1 de Patricios, que es el más antiguo de la Argentina. Su primer director fue Cornelio Saavedra, que está enterrado en la Recoleta, Saavedra. Y, ¿te acordás de dónde era oriundo, de dónde nació? Potosí, ¿puede ser? Potosí, sí, nuestro primer gobernante era oriundo de Bolivia. Me acordé de casualidad. Y como bien dijiste vos, otras figuras importantes han pasado, como el mismísimo Belgrano. De hecho, ahí atrás van a poder observar que está en reconstrucción la que tiene la pelota en la parte superior. Ese es el último monumento que queda en pie a los festejos centenarios de la Revolución de Mayo. O sea, cuando pasaron 100 años de que nos independizamos de los españoles, se hicieron 52 monumentos de ese estilo, que es
súper fastuoso, otra época de la Argentina, tiramos todos abajo y este es el último que queda. Por suerte, las autoridades del supermercado y el gobierno se pusieron de acuerdo y ellos ya están haciendo la restauración. Más allá de eso, digo, vos como argentino, digo, se grabó acá una serie que está cobrando un reconocimiento internacional impresionante, que se grabó en tu casa encima, digo, Sí. un poco, porque no solo en tu país, sino que además también adentro de tu edificio. Sí. ¿Qué sensaciones, qué emociones te genera eso? No, es raro, sí es raro porque nunca pasó en la historia nuestra que en 190 países a la vez, al unísono, se estrene algo nuestro. Es importante seguir promocionando lo nuestro, me da mucha alegría que podamos mostrar esa otra Argentina, no la Argentina de la crisis y el conflicto, sino ¿vieron cuando ganamos el Mundial? Yo he visto gente que chocó el auto y se bajó y se abrazó. Entonces esa me parece que un poco la serie reflota ese lado nuestro que nos hizo conocidos en algún momento del mundo y es importante que lo mantengamos. Vieron que los japoneses muchas veces en el anime van literalmente copiando y dibujando zonas de su país que para mí es algo importantísimo porque es una promoción de algo nuestro, no solo por la serie, porque el escritor es de acá, sino porque lo vemos ahora con el furor de esta serie, que la gente misma va poniendo la fotito en la esquina o en el negocio que lo veo de toda la vida. Fíjense que también la serie reflota mucho y busca esa Buenos Aires de casas, tal vez no tanto de torres, que tal vez es una impronta o un sello más propio nuestro que la torre, ¿no? Bien, y literalmente, bueno, como les contaba, yo leí el libro y era emocionante ir viendo cómo ellos iban avanzando cuadra por cuadra y te iban diciendo, hasta que en un momento obviamente pasan por acá, porque en la serie, en el cómic, perdón, van avanzando por Cabildo. En la serie creo que aparece el viaducto Carranza y después pasan para Santa Fe yendo hacia Casa Rosada. Entonces, bueno, cuando yo era chico decía, uy, mira, nos mencionan mi calle en un libro, rarísimo, ¿viste? Uno de los, creo, en lo personal, que una de las pocas cosas que todavía nos amalgama como argentinos, más allá de la selección y Messi, justo Malvinas es algo que no podemos olvidar, es demasiado importante. Te recuerdo que la mitad de nuestro territorio aún está en disputa o usurpado por potencias extranjeras. Así que para pensar, y bueno, aprovechamos el Eternauta para volver a reclamar que las Malvinas son argentinas, ¿no? La Torre de Orrego tiene una relevancia cultural, arquitectónica, que representa un hito en el paisaje urbano de Buenos Aires. Parte de la memoria histórica y cultural de nuestro país.